Tielnudo, hola a todos. En medio del olvido de Triun, cuando los recuerdos se disolvieron como niebla al amanecer, Tielnudo permaneció firme. Su amor no reclamó explicaciones ni exigió promesas. Se sostuvo en silencio, con una devoción inquebrantable que resistió incluso a la amnesia. Cada día ella caminó a su lado como si fuera la primera vez, guardando en el corazón una historia que él ya no podía recordar. ¿Será esa fuerza silenciosa capaz de devolverle los recuerdos perdidos? ¿O su destino será amar sin ser reconocida? Entre el dolor contenido y la esperanza persistente, el amor de Tielnudo sigue latiendo, fuerte y paciente. La mañana se abría paso lentamente entre las rendijas de la ventana y el frío suave del amanecer llenaba la habitación de una calma engañosa. Tielnu despertó antes que todos, como siempre. Su vida había aprendido a moverse en silencio, sin hacer ruido, sin reclamar atención. Preparó el té, ordenó la casa y miró por un instante el patio vacío, como si en ese espacio cotidiano pudiera encontrar respuestas que nunca llegaban con palabras. Treung estaba sentado allí, bajo el alero, observando el cielo con una expresión ausente. Desde el accidente, su mirada había cambiado. Ya no buscaba recuerdos, solo aceptaba el presente como venía, limpio de pasado, ligero de nombres. Para él, Tielnu era una mujer cercana, amable, alguien que estaba siempre allí, pero nada más. No sabía que había sido su amor, su hogar, su familia. Tielnu lo miró desde la distancia. No había reproche en sus ojos, solo una ternura contenida. Aprendió pronto que el dolor no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces se esconde en la forma en que una persona respira hondo antes de hablar, o en la manera en que sonríe cuando nadie lo espera. Así era su fuerza, silenciosa, constante, invisible, para quienes no sabían mirar. La vida seguía con su ritmo habitual. Había que trabajar, cocinar, saludar a los vecinos, cumplir con cada pequeña obligación del día. En medio de esas acciones simples, Tielnu encontraba equilibrio. Como tantas personas en la vida real, llevaba el peso de una historia que nadie veía, y aún así seguía adelante. No porque fuera fácil, sino porque amar, para ella, siempre había sido una decisión. Trung, sin darse cuenta, dependía de esa presencia firme. Cuando se sentía perdido, buscaba a Tielnu con la mirada. Cuando dudaba, era su voz la que le devolvía calma. No recordaba por qué confiaba en ella, pero lo hacía. Esa confianza inexplicable era el hilo invisible que aún los unía. A veces, por la noche, Tielnu se permitía cerrar los ojos un poco más de lo normal. Recordaba al Trung de antes, al hombre que la llamaba por su nombre con una sonrisa cálida. No lo hacía para sufrir, sino para no olvidar quién había sido ella junto a él. Su amor no pedía ser reconocido, solo quería existir. Así comenzaba cada día en su vida, sin promesas, sin certezas, pero con una devoción intacta. En medio del olvido de Trung, Tielnu sostenía la memoria de los dos, y aunque nadie lo supiera, esa fuerza silenciosa era lo que mantenía todo en pie. El día avanzaba con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo dudara en seguir su curso. Tielnu caminaba por el mercado con una cesta en la mano, saludando a los vecinos con la cortesía de siempre. Nadie notaba el cansancio que se escondía detrás de su sonrisa, ni el peso invisible que cargaba en el pecho. La vida cotidiana exigía presencia, y ella había aprendido a cumplir sin preguntas. Trung la acompañaba unos pasos atrás. Observaba los puestos, los colores de las frutas, las voces que se cruzaban en el aire. Todo era nuevo para él, incluso aquello que una vez había sido familiar. A veces se detenía a mirar a Tielnu con curiosidad,
preguntándose por qué aquella mujer ocupaba un lugar tan central en su día. No recordaba haberla amado, pero algo en su manera de estar le transmitía seguridad. En más de una ocasión, Triun la llamó por un nombre equivocado. Cada error era una pequeña herida que Tielnuyo cerraba en silencio. No corregía, no se ofendía. Comprendía que la memoria no regresa a golpes. Como muchas personas en la vida real, eligió la paciencia como forma de resistencia. Por las noches, cuando el pueblo se sumía en la quietud, Tielnuyo se permitía sentir. Sentada a solas, recordaba conversaciones pasadas, gestos compartidos, risas que ya no encontraban eco. Se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener ese amor sin respuesta. La duda aparecía, inevitable, pero nunca duraba demasiado. Bastaba un pequeño gesto de Triun, una mirada, una palabra amable, para recordarle por qué seguía allí. Triun también luchaba con su propia confusión. Sabía que algo faltaba en su vida, aunque no lograba identificar qué. A veces despertaba con una sensación de pérdida, como si hubiera olvidado una palabra esencial. En esos momentos buscaba a Tielnu sin saber por qué. Su presencia calmaba ese vacío inexplicable. La tensión entre recordar y olvidar se volvió parte de su rutina. Cada día era una prueba silenciosa, una batalla sin testigos. Pero en medio de ese vaivén emocional, algo permanecía firme: la devoción de Tielnu. No era un amor ruidoso ni desesperado, sino uno que resistía desde la calma, desde la aceptación. Así, mientras el mundo seguía girando con normalidad, ella continuaba sosteniendo lo que quedaba de su historia. No sabía si el amor sería recompensado, pero sabía que, mientras existiera, no se rendiría, porque su fuerza no estaba en ser vista, sino en permanecer. El cambio no llegó de golpe, sino en pequeños instantes casi imperceptibles, como la luz que entra poco a poco al amanecer. Tielnu fue la primera en notarlo. Triun comenzaba a detenerse más tiempo cuando ella hablaba, a escuchar con una atención que antes no tenía. Sus silencios ya no eran vacíos, parecían llenos de preguntas. Una tarde, mientras caminaban juntos por el sendero que bordeaba los campos, Triun se detuvo sin razón aparente. El viento movía suavemente las hojas, y el mundo parecía suspenderse por un momento. Triun confesó que sentía algo extraño, una cercanía profunda que no podía explicar. Dijo que, aunque su memoria no le devolvía imágenes claras, su corazón reaccionaba cada vez que estaba con ella. Esa confesión, tan sencilla como honesta, hizo que Tielnu sintiera un nudo en la garganta. Ella no respondió de inmediato. Sabía que ese momento era frágil y que cualquier palabra maldicha podía romperlo. Finalmente habló, no del pasado, sino del presente. Le habló de su vida, de las pequeñas rutinas que compartían, de cómo había aprendido a ser fuerte sin dejar de ser sensible. No buscaba despertar recuerdos, sino construir confianza. Triun la escuchó con una intensidad nueva. Por primera vez, se permitió mirarla sin la barrera del desconocimiento. En su rostro encontró una paz que no sentía desde hacía tiempo. Comprendió que, aunque hubiera olvidado muchas cosas, había emociones que no podían borrarse tan fácilmente. En los días siguientes, los gestos se volvieron más claros. Triun comenzó a ayudarla de forma espontánea, a preocuparse cuando ella se cansaba, a buscar su opinión en decisiones pequeñas. Eran acciones simples, pero para Tielnu significaban un reconocimiento silencioso. La vida seguía siendo imperfecta. Había días de duda, momentos en los que la amnesia parecía imponerse con fuerza. Pero ahora existía algo distinto, un vínculo que crecía en el presente. Tielnu entendió entonces que su devoción no había sido en vano. No había amado esperando un milagro, sino sembrando paciencia.
En medio de la incertidumbre, el amor encontraba una nueva forma, no como recuerdo, sino como elección. Y en esa elección diaria, silenciosa y firme, Teol Nudu halló la confirmación de su fuerza, amar incluso cuando no hay garantías, y confiar incluso cuando el pasado permanece en sombras. El invierno regresó con pasos suaves, como si quisiera cerrar el círculo de todo lo vivido. Las mañanas eran frías, pero ya no vacías. Teol Nudu despertaba con la misma rutina de siempre, aunque algo en su interior había cambiado. El cansancio seguía allí, pero ya no pesaba igual. Había aprendido que su fuerza no estaba en esperar un recuerdo imposible, sino en sostener el presente con dignidad. Trión también había cambiado, no de manera repentina, ni con grandes revelaciones, sino a través de gestos cotidianos que hablaban más que cualquier palabra. Preparaba el té por las mañanas, preguntaba si Teol Nudu había descansado bien. Se detenía a observarla cuando creía que ella no lo notaba. Aún no recordaba su historia compartida, pero comenzaba a construir una nueva, paso a paso. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Trión habló con una honestidad serena. Dijo que sabía que había perdido algo importante, algo que tenía que ver con ella. No prometió recuperar la memoria, pero sí prometió no huir más. Aquella confesión, sencilla y sincera, hizo que Teol Nudu sintiera una calma profunda. No era el final que había imaginado, pero era uno verdadero. La vida cotidiana continuó, con sus responsabilidades y silencios. Había días buenos y otros más difíciles, momentos en los que el pasado parecía demasiado lejano. Sin embargo, ahora caminaban juntos. Trung eligió quedarse, aprender, cuidar. Teol Nudu eligió no exigir, no reprochar, no vivir anclada a lo que fue. Con el tiempo, ambos comprendieron que el amor no siempre necesita memoria para existir. A veces se manifiesta en la constancia, en la elección diaria de permanecer incluso cuando no hay certezas. La devoción de Teol Nudu nunca buscó reconocimiento, buscó verdad. Y esa verdad encontró su lugar en un amor nuevo, imperfecto, pero real. Cuando el invierno dio paso a una primavera tímida, Teol Nudu miró el cielo con una sonrisa tranquila. Su fuerza silenciosa no había sido en vano. Había amado sin condiciones, había resistido sin ruido, y en ese camino había encontrado algo más profundo que un recuerdo. Había encontrado paz. Así, en medio de la amnesia de Trung y del silencio de los días comunes, nació una forma distinta de felicidad, no brillante ni ruidosa, sino firme y serena. Porque a veces el mayor acto de amor no es ser recordado, sino ser elegido, una y otra vez, en el presente.